La familia Martínez llegó a la casa de los susurros con la esperanza de un nuevo comienzo. El viejo caserón, aislado en lo alto de una colina, parecía el lugar perfecto para dejar atrás el bullicio de la ciudad y los problemas que los habían perseguido. Ana, la madre, soñaba con un hogar tranquilo para sus hijos, mientras que Carlos, su esposo, veía la oportunidad de trabajar en su novela sin distracciones. Los primeros días transcurrieron en una calma inusual. El silencio del campo era reconfortante, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, esa paz no duraría mucho. Una noche Ana despertó sobresaltada. Creyó escuchar voces, murmullos que parecían provenir de las paredes mismas. Despertó a Carlos, pero él no oyó nada. Con el paso de los días, los susurros se hicieron más frecuentes y claros. Ya no eran solo Ana y Carlos quienes los escuchaban. Los niños también comenzaron a quejarse de voces que los despertaban por la noche. Las palabras eran incomprensibles al principio, pero poco a poco se volvieron más nítidas, revelando fragmentos de historias oscuras y perturbadoras. Los Martínez descubrieron que la casa tenía un pasado siniestro. Los susurros hablaban de traiciones, asesinatos y secretos enterrados entre sus muros centenarios. Carlos, intrigado, comenzó a investigar la historia de la propiedad, descubriendo que varias familias habían desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. Una noche particularmente tormentosa, los susurros se intensificaron hasta convertirse en gritos desgarradores. La familia, aterrorizada, se reunió en la sala principal. De repente un cuadro cayó de la pared, revelando una puerta oculta. Impulsados por una mezcla de miedo y curiosidad, decidieron explorar lo que había detrás. La puerta los condujo a una habitación secreta, llena de objetos antiguos y documentos amarillentos. En el centro, un espejo ornamentado parecía ser la fuente de los susurros. Al acercarse vieron reflejados no sus propios rostros, sino los de personas desconocidas, con expresiones de terror y súplica. Comprendieron entonces que el espejo era un portal, una prisión para las almas de aquellos que habían sido atrapados por la malevolencia de la casa. La entidad que controlaba el lugar se manifestó, una sombra oscura que emergió del espejo, amenazando con consumirlos como había hecho con tantos otros. Los Martínez se enfrentaron a una batalla por sus vidas y sus almas. Ana, recordando las historias de su abuela sobre protección espiritual, comenzó a recitar una antigua oración. Carlos y los niños se unieron a ella formando un círculo protector. La entidad rugió y atacó, pero la fuerza del amor familiar y su determinación crearon una barrera que ni siquiera el mal más antiguo pudo penetrar. En un estallido de luz, el espejo se quebró y la sombra se disipó, liberando a las almas atrapadas. La casa tembló hasta sus cimientos, como si siglos de maldad se desmoronaran en un instante. Cuando el polvo se asentó, los Martínez se encontraron en una casa transformada, libre al fin de su oscuro pasado. Exhaustos pero unidos, la familia salió de la casa al amanecer. Sabían que su experiencia los había cambiado para siempre, pero también los había fortalecido. Mientras se alejaban de la casa de los susurros, Ana miró hacia atrás una última vez. La vieja mansión ya no parecía amenazante, sino en paz. Los Martínez habían enfrentado sus miedos y habían triunfado, listos para comenzar verdaderamente su nueva vida, más fuertes y unidos que nunca. La noche caía sobre el bosque cuando el viajero, exhausto y desorientado, divisó la silueta de una antigua mansión entre los árboles. Sus pasos vacilantes lo llevaron hasta el umbral de aquella imponente estructura cuya fachada parecía desafiar las leyes de la arquitectura. Sin más opciones, empujó la pesada puerta de roble, que se abrió con un chirrido ominoso. Al cruzar el vestíbulo, el viajero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los pasillos se extendían ante él como serpientes de piedra, retorciéndose y cambiando de forma con cada parpadeo. Las paredes, cubiertas de espejos antiguos, reflejaban versiones distorsionadas de sí mismo. En uno aparecía envejecido y demacrado, en otro su rostro se deformaba en una mueca grotesca. Confundido y atemorizado, el hombre avanzó por el laberinto de corredores. Las habitaciones aparecían y desaparecían a su alrededor, como si la mansión tuviera vida propia. En un instante se encontraba en un salón de baile abandonado, al siguiente en una biblioteca polvorienta cuyos libros susurraban secretos olvidados. Fue entonces cuando la vio por primera vez. En el reflejo de un espejo ornamentado, una niña pálida con un vestido blanco lo observaba fijamente. Sus ojos oscuros parecían contener siglos de tristeza. El viajero se giró bruscamente, pero la habitación estaba vacía. Al volver la mirada al espejo, la niña había desaparecido. Intrigado y temeroso a partes iguales, el hombre continuó su exploración. La mansión parecía burlarse de él, cambiando su disposición con cada paso que daba. Escaleras que antes subían, ahora descendían a profundidades insondables. Puertas que prometían una salida solo conducían a habitaciones ya visitadas. La niña fantasma seguía apareciendo en los reflejos,
siempre un paso por delante, como si lo guiara a través de aquel laberinto imposible. Su presencia, aunque inquietante, se convirtió en un faro de esperanza para el viajero perdido. A medida que avanzaba, el hombre comenzó a notar que los espejos no solo reflejaban versiones distorsionadas de sí mismo, sino también fragmentos de sus miedos más profundos. En uno vio a su padre abandonándolo, en otro sus fracasos y arrepentimientos cobraban vida. Comprendió entonces que para escapar de aquella mansión embrujada, debía enfrentarse a los demonios de su pasado. Cada reflejo era una prueba, cada habitación cambiante un desafío a superar. Con determinación renovada, el viajero se adentró en las profundidades de la mansión. La niña fantasma aparecía con más frecuencia. Sus ojos tristes ahora brillaban con un destello de aliento. En silencio lo guiaba hacia el corazón de aquel enigma arquitectónico. Finalmente, tras lo que parecieron horas o quizás días, el hombre llegó a una sala circular rodeada de espejos. En el centro, un pedestal sostenía un espejo de mano. Al tomarlo, vio su reflejo tal como era, sin distorsiones ni miedos. La niña apareció a su lado sonriendo por primera vez. Con un gesto, ella señaló hacia uno de los espejos de la sala. El viajero se acercó y para su asombro vio que reflejaba el exterior de la mansión. Comprendiendo lo que debía hacer, atravesó el espejo como si fuera agua. Se encontró de nuevo en el bosque, la mansión desvaneciéndose tras él como la niebla al amanecer. El viajero miró el espejo de mano, único vestigio de su extraña aventura. En él por un instante creyó ver el rostro sonriente de la niña fantasma, antes de que el cristal se agrietara y se convirtiera en polvo entre sus dedos. Mientras el sol comenzaba a asomar entre los árboles, el hombre emprendió su camino, llevando consigo no solo el recuerdo de aquella noche imposible, sino también una nueva comprensión de sí mismo y de los miedos que había logrado superar. En las afueras del pueblo se alzaba la vieja escuela, cerrada hacía décadas tras una tragedia que nadie se atrevía a nombrar. Decían que el espíritu de una maestra aún vagaba por sus pasillos, buscando a los alumnos que nunca volvieron a casa. Una noche, 3 amigos, Leo, Carlos y Ana, decidieron que era hora de desvelar el misterio. Armados con linternas, forzaron una ventana y entraron. El aire era pesado, olía a polvo y a un miedo antiguo. Exploraron las aulas vacías, con los pupitres cubiertos por una gruesa capa de polvo y las pizarras aún con restos de tiza. De repente oyeron el eco de una tiza contra una pizarra en el piso de arriba. Se miraron, con el corazón en un puño. Subieron lentamente y al final del pasillo una puerta se abrió con un chirrido. Dentro, en la pizarra, una caligrafía perfecta decía: ¿están listos para su lección? El pánico se apoderó de ellos y corrieron, pero las puertas no se abrían y las ventanas parecían selladas. Los susurros llenaban el aire y la figura sombría de una mujer apareció ante ellos. No volvieron a ser vistos. La leyenda creció y la escuela sumó 3 nuevos alumnos a su lista eterna. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta. La noche caía sobre la ciudad cuando Alex estacionó su auto frente al imponente edificio abandonado. El Hospital San Rafael, una vez bullicioso centro de vida y esperanza, ahora se alzaba como un gigante silencioso y sombrío. El periodista ajustó su mochila, comprobó que su grabadora funcionara correctamente y, con una mezcla de emoción y aprensión, se adentró en la oscuridad. Los pasillos, antes inmaculados, ahora estaban cubiertos de polvo y escombros. El eco de sus pasos resonaba en el vacío, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Alex avanzaba lentamente, iluminando su camino con una linterna, mientras su mente divagaba sobre las historias que esperaba descubrir para su artículo. De repente, un susurro lejano lo sacó de sus pensamientos. Se detuvo en seco, aguzando el oído. ¿Habría sido el viento colándose por alguna ventana rota? Sacudió la cabeza intentando disipar la inquietud que comenzaba a apoderarse de él. «Vamos, Alex, no seas ridículo», se dijo a sí mismo. «Los fantasmas no existen». Continuó su exploración, esta vez con pasos más cautelosos. Al doblar una esquina le pareció ver una sombra deslizarse rápidamente al final del corredor. Su corazón dio un vuelco. ¿Acaso no estaba solo? ¿Podría ser un vagabundo que hubiera hecho del hospital su hogar? La idea no lo tranquilizó en absoluto. Con cada paso el ambiente se volvía más denso, como si una presencia invisible lo observara. Los pelos de su nuca se erizaron cuando un frío inexplicable lo envolvió. Ya no podía negar que algo extraño estaba sucediendo. Su escepticismo inicial se desvanecía rápidamente, reemplazado por un miedo creciente que le oprimía el pecho. Siguiendo su instinto periodístico, Alex se dirigió hacia el área quirúrgica. Si había alguna historia que contar, seguramente la encontraría allí. Al empujar la puerta oxidada del quirófano principal, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La habitación estaba sumida en una penumbra espectral, apenas iluminada por la luz de su linterna. Fue entonces cuando lo vio. Una figura translúcida, vestida con una bata de hospital, flotaba en el centro de la sala.
Alex quedó paralizado, incapaz de moverse o gritar. La aparición se volvió hacia él, revelando el rostro atormentado de un hombre joven. Con voz etérea, el espectro comenzó a narrar su trágica historia. «Yo era un paciente aquí», susurró la aparición. «Una cirugía de rutina, pero algo salió mal. Nunca desperté. Mi familia nunca supo la verdad». Las palabras del fantasma resonaron en la mente de Alex, revelando un caso de negligencia médica encubierto durante décadas. El periodista, superando su terror inicial, encontró la fuerza para hacer preguntas. Descubrió que el espíritu estaba atrapado en el hospital, incapaz de descansar hasta que su historia fuera contada. Alex prometió con voz temblorosa que revelaría la verdad al mundo. De repente, las luces parpadearon y un viento helado azotó la habitación. La aparición se desvaneció con un último suspiro de gratitud. Alex, sintiendo que las paredes del quirófano se cerraban sobre él, huyó despavorido. Corrió por los pasillos tropezando con escombros, su corazón latiendo desbocado. Cuando finalmente alcanzó la salida, se desplomó sobre el asfalto jadeando. Miró hacia atrás, hacia la mole oscura del hospital, y supo que nunca olvidaría lo que había vivido esa noche. Tenía la historia que buscaba, sí, pero el precio había sido alto. Su visión del mundo había cambiado para siempre. Con manos temblorosas, Alex encendió su grabadora y comenzó a relatar su experiencia. Sabía que muchos no le creerían, pero estaba determinado a cumplir su promesa. El Hospital San Rafael guardaría sus secretos por última vez. Mañana, el mundo conocería la verdad y tal vez, solo tal vez, un alma atormentada encontraría finalmente la paz.